Elecciones autonómicas en Asturias. Es un placer volver a estar en estas tierras, es un placer volver a estar en tierras de luchadores, de luchadoras, en tierras que representan lo mejor de la lucha de la gente corriente, de la gente trabajadora, de la gente sencilla, que continuamente ha luchado por sus derechos sociales, por sus derechos económicos, por sus derechos civiles, y que no deja de ser, en última instancia, siempre esa lucha heredada de las anteriores luchas también. Por eso creo que sois vosotros y vosotras los que tenéis verdaderamente la mayor de las dignidades posibles, porque sois vosotros y vosotras los herederos no solo de la lucha antifranquista, sino los herederos también de las luchas del 34. Sois vosotros y vosotras los que tenéis esa construcción del hilo rojo, esa construcción que nos va a permitir construir un mundo social más justo. Y lo hacemos en un momento complejo. Un momento tan complejo como el que podemos constatar viendo nuestras calles, viendo las calles de Gijón, viendo las calles de todo el Estado o viendo sencillamente las calles de toda Europa. Vivimos momentos de corrupción, momentos de emergencia social, de emergencia económica, y vemos cómo la frustración invade a gran parte de la población, una frustración lógica, porque estamos padeciendo las consecuencias de la derecha económica y política que aplasta nuestras conquistas, que nos lleva a escenarios de regresión. Y es normal, entonces, es normal que al final la gente se manifieste en esa frustración del desempleo y lo manifieste como ocurrió ayer en Oviedo, que le llamaron ladrón a Mariano Rajoy, porque lo es. Porque es el presidente de un partido que es un partido de ladrones, es un partido de ladrones que ha hecho absolutamente nimio el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, porque en este caso vamos ya por 700 como mínimo, y se trata sencillamente de una estructura corrupta que se presenta a las elecciones. Pero claro, esa frustración ciudadana que es capaz de enfrentarse en la calle con Mariano Rajoy para cantarle la verdad, esa frustración ciudadana también tiene que manifestarse el día 24 en las elecciones, porque es otro instrumento para transformar la sociedad, para manifestar la frustración. Es importantísimo que, por lo tanto, entendamos que no solo se trata de elevar la voz, sino que se trata de organizarnos, movilizarnos y también votar en las elecciones para transformar esta situación regresiva en una situación de dignidad. Y lo hacemos en un momento complejo. Decía antes, es un momento complejo y creo que no hace falta abundar. Es un momento en el que el suelo se mueve bajo nuestros pies. Es un momento en el que, como decían Marx y Engels, todo lo sólido se desvanece en el aire. Es un momento donde hemos perdido ciertas coordenadas porque todo está cambiando. Pero es en ese momento, precisamente, donde han de prevalecer los principios y valores de izquierdas. Porque es en ese momento donde tenemos la necesidad de construir una sociedad totalmente diferente con esos valores y esos principios. Y por lo tanto no cabe la parálisis. No cabe entender que como los retos son enormes, lo que hay que hacer es un repliegue. No cabe entender que nos quedemos paralizados, como si nos hubiera mirado Medusa, aquella figura mitológica que convertía en piedra a todo aquel que la miraba. No, la izquierda y los principios de izquierda son principios valientes, son principios que huyen de la cobardía, son principios que huyen del repliegue, son principios que se lanzan a enfrentarse a los enormes retos que nos disputamos, porque nos disputamos mucho más que unas elecciones. Y lo venimos diciendo continuamente. Nos disputamos mucho más que las próximas elecciones en todo este ciclo electoral. Nos disputamos las próximas generaciones. Eso es lo que está ahora mismo en juego. Está en juego, sencillamente, un nuevo orden social, un modelo de sociedad distinto, un modelo de sociedad que no sea el que el Partido Popular está imponiendo con sus políticas de derecha, sus políticas impuestas también por la Troika. La reconquista de Asturias será el precedente de la reconquista de España. Buenas tardes casi ya. Estamos a mitad de la campaña electoral y arreciarán las encuestas. En las encuestas de la primera fase de campaña ya no era que Izquierda Unida desaparecía, era que bajaba. Las encuestas a mitad de campaña dirán que Izquierda Unida se mantiene, tiene grupo parlamentario. Pero no nos basta. Nosotros hemos venido aquí a cambiar el gobierno de Asturias, que lo sepan. Pero no para un cambio de cualquier manera. Ya hemos experimentado el cambio de la ira en Gijón y en Asturias, el cambio de cascos que fue una catástrofe. No queremos ese cambio, no lo queremos. Queremos
un cambio de izquierdas. Queremos el cambio que representa la izquierda y los valores republicanos, que significa cambio para la igualdad y cambio para la participación democrática de los ciudadanos. Ese es nuestro cambio. Y proponemos un proyecto de país, porque somos también asturianistas, frente a aquellos que cuando llega la campaña electoral dicen que no defienden el asturiano porque no da votos. Nosotros defendemos el asturiano. Y también comprometemos un proyecto de regeneración democrática. Proyecto de regeneración democrática dura contra la corrupción, pero nosotros no somos inquisidores. Nosotros no consideramos que somos los puros y todos los demás corruptos. Al corrupto ni agua, pero lo demás muy claro, política, política y política muy clara. Bueno, nos ha visitado Rajoy, fue una visita relámpago, en buena parte, ¿no? Decía la señora Mercedes Fernández que venía Rajoy no a decir, sino a escuchar. No le ha dado tiempo ni a escuchar. Ha sido una visita de 2 horas, pero lo más importante es que Rajoy transmitió a las familias y sobre todo a las personas mayores, a los pensionistas, que gracias a su sacrificio la crisis había sido menos dura. Hay que ser cínico. Porque no ha sido un sacrificio, el sacrificio lo asume uno voluntariamente. Ha sido puro ensañamiento, con el desempleo, con el empleo precario, con los recortes sociales. Eso es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Pero solamente ha estado 2 horas con un mensaje. El Partido Popular no tiene nada que hacer en Asturias. El Partido Popular tiene como única herencia para Asturias las consecuencias dramáticas de la austeridad, la liquidación del sector minero y el incumplimiento de todos los compromisos en materia de infraestructuras. Ese partido no merece un voto de los asturianos, ni un voto de los asturianos al Partido Popular.